¿Cómo están, amigos? Les doy nuevamente la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Ajeno al Tiempo. En el día de hoy, noche de terror, noche de Halloween en Ajeno al Tiempo, por petición de muchos de ustedes que me habían pedido este álbum, y justo que sea la ocasión de que se viene Halloween, vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de la historia de terror de este tremendo disco, un gran álbum de King Diamond, ¿sí? Tercer trabajo discográfico editado en 1988, y lo que tiene la particularidad de este disco es que King Diamond es actor activo de esta historia, ¿sí? Él contó, incluso viene en el booklet del álbum, que él tenía una abuela que estaba internada en un asilo y que después de mucho tiempo regresó a su casa, que justamente es lo que se ve reflejado en la portada del álbum, ¿sí? Esa es la casa de King Diamond, y ahí arriba, como ustedes ven, observamos una habitación que tiene una luz encendida, ¿sí? Que esa es el ático, que es en donde se desarrolla gran parte de la historia, y ya vamos a ver cuál es la importancia que tiene y por qué estaba prendida esa luz ahí, ¿no? Así que bueno, como es costumbre en este canal, nos metemos de lleno en la historia, de lleno en las letras, así que espero que lo disfruten tanto como yo. En el día de hoy, Them de King Diamond. Bienvenidos. La vieja perra está de vuelta. Finalmente volveremos a tener compañía. La habitación del ático estuvo cerrada por mucho tiempo, al igual que la vieja perra. Ella está a tiempo. ¿Por qué viene en esa estúpida silla de ruedas? Ella finge como siempre. Sí, pero prepara buenas tazas de té. ¡Oh, Dios! Ya está aquí. Escucha, Missy. Sé buena con la abuela y recuerda que tuvo unas largas vacaciones. Y eso va para ti también, King. Deja de jugar con eso y responde al llamado de la abuela. El día se hizo esperar, pero finalmente llegó. La abuela había salido del viejo asilo y regresó a su casa. Bienvenida a casa, abuela. Has estado afuera demasiado tiempo. ¿Es un sueño? ¿Realmente regresaste? Déjame ayudarte a salir de la silla. Echa un vistazo. ¿Qué opinas de la casa y de la luna plateada? Pronto volveremos a pintar la puerta de entrada. Espera hasta que veas tu habitación arriba en el ático. Está preparada como pediste, sin cama. Encontrarás tu silla mecedora y la pava para el té que Missy encontró. Hay alguien esperándote. Ven conmigo. Missy y mamá se mueren por reencontrarse contigo. Qué extraño. No dijo ni una palabra. Abuela, ¿estás bien? Abuela, ¿cómo fue estar en ese lugar de vacaciones? Pudo haber sido peor, pero con ellos a mi lado. En la noche cantaban las viejas canciones de cuna. Abuela, ¿quiénes son ellos? Eso no te incumbe, pequeño mocoso. Vamos adentro. Algo traen en mente. Todavía están vivos. ¿Puedes sentir sus ojos? ¿Ahora que estás atrapado conmigo? Mejor sé mi amigo.
Una oscura noche, King se despertó de un sueño al escuchar voces desconocidas riendo como locas. Una de ellas era de la abuela y venían de la habitación de al lado. Era la habitación de la abuela, a donde estaban los invitados invisibles. King se dirigió a la habitación y miró por el ojo de la cerradura. No podía creer lo que veía. Nunca había visto algo parecido. La abuela estaba adentro de la habitación hablando sola. Las tazas de té se elevaban en el aire y luego se vaciaban en el piso. De repente, la puerta se abrió y la abuela dijo: «Entra, mi pequeño amigo». Missy y su madre estaban durmiendo en el piso de abajo. La abuela miró a King y le dijo: «Mírame profundamente a los ojos. Olvida lo que viste esta noche. Te contaré el secreto de esta casa. El secreto de Amón. Así es como llamamos a esta casa. Ahora, quiero que vuelvas a dormir, pequeño». El viernes siguiente, cuando salió la luz, la abuela llamó a la puerta de King. «Despierta, King. Despierta, querido. Te voy a mostrar algo sobre la casa de Amón. Es hora de tomar el té. Incluso tu madre está presente. La hicimos dormir en mi silla mecedora», dijo la abuela. Al principio, King se sintió realmente asustado, pero no había razones para ello, hasta que vio algo aterrador. La abuela sacó lentamente un cuchillo que escondía debajo de su vestido. Con este, hizo una pequeña herida en la mano de su madre, que dormía profundamente en la silla mecedora. La sangre corría hacia de la pava, y se los escuchaba a ellos reír a carcajadas. «Un poco de esto en una taza de té es lo requerido para liberarlos. Los escucharás contando historias de tierras del más allá», dijo la abuela. Lo que King vio y escuchó lo motivó a quedarse y a aprender. Deseaba que el sueño nunca terminara. No podía describir los sentimientos en su mente. Era un paraíso. Escuchó sus historias y sentimientos, su calidez. Rieron con lágrimas en los ojos, desde la primera taza de té hasta la última gota de sangre. Nada parecía importar en absoluto, a tal punto que King ignoró a su madre. Se sentía tan celestial. Había sido invadido por el hechizo. Esta noche sería la última que tomaremos nuestro té. Ese té sangriento que nos envió al éxtasis, dijo King. Su madre comenzó a quejarse, sintiéndose progresivamente mareada y dolorida. Se debilitaba, se veía cada día más pálida. Cuando llegó la mañana, no pudo salir de la cama, y el hechizo de la abuela se estaba metiendo en su cabeza. No decía ni una palabra. No parecía estar viva, debilitándose, luciendo cada día más pálida. Missy entró en la habitación de King y lo llevó de la mano a donde su madre. Ella apenas estaba consciente. ¿Por qué debía importarme?, se preguntaba King. Estaba esperando la próxima prueba.
Su hermana le rogaba para que se quedara junto a su madre, pero a King parecía no importarle en absoluto. Missy le pasó un teléfono para que llame un médico, pero King soltó su mano, cortó el cable y se marchó del lugar. Missy lloraba. Mamá se está debilitando. ¡Te odio!, gritó Missy a espaldas de King. Llegó la hora del té el lunes por la noche. King estaba haciendo tiempo cuando desde el pasillo vio a su mamá en camisón subiendo las escaleras. Parecía tan irreal. Sabía que la abuela los había enviado. De nuevo, los amigos invisibles. Un poco más tarde, en medio del té, casi alcanzaron el éxtasis. Ellos contaban historias del más allá. Cuando la abuela se levantó, abrió la puerta y allí estaba Missy llorando al ver a su madre en la silla mecedora. ¿Qué le has hecho a mi madre?, Missy gritó. Mejor nos deshacemos de ella. De todos modos es demasiado joven. Adiós, Missy. Vete para siempre. La hermosa chimenea en la cocina lo hará, dijo la abuela. Missy luchó contra las manos arrugadas de la abuela. No, abuela, por favor. Me estás haciendo daño. No me toques o la romperé. Tengo la pava. Lo haré de todos modos. Missy estalló la pava contra el piso. El té sangriento se derramó y el líquido se expandió rápidamente en el suelo. A continuación se escucharon sus voces. Parecía un demonio gruñendo. ¡Muere! ¡Ella rompió a Moon! ¡Muere! Ellos dejaron caer sus tazas de té y la abuela permaneció ahí. Forzada por manos invisibles, Missy bajó las escaleras mientras le decía adiós. Adiós, Missy. Missy sollozaba. ¿Alguna vez la volveré a ver? Adiós, Missy, no tengas miedo. Cierta noche, King salió de la habitación de la abuela por las escaleras y se dirigió afuera de la casa. Una vez ahí, sintió que su mente comenzaba una batalla por el control. Con la pava rota, se dio cuenta que el poder de ellos era menor en el exterior. La niebla y la noche obstruían la visión, lo que hizo que King cayera de rodillas. Ya en el suelo, pudo ver por la ventanilla al sótano. Las cosas se movían solas. Ellos estaban buscando algo y lo encontraron. Un hacha, una gran hacha, la cual volaba por la puerta del sótano y subió las escaleras hacia la cocina. La situación paranormal impresionó a King y este se desmayó. Luego de unos minutos, recuperó la conciencia. Lo siguiente que recordó haber visto fue el humo de la chimenea, y pronto se dio cuenta que el humo era todo lo que quedaba de Missy y su vestido. Pobre niña. Ellos habían asesinado a Missy, le dieron un hachazo en la cabeza y arrojaron su cuerpo a la fogata de la chimenea para evitar que queden rastros del crimen. El hechizo se rompió y King sintió el cambio a medida que su mente y su cuerpo se volvieron uno de nuevo. La luna estaba viva con su plateado ojo, mirando directamente al corazón de King. King subió al ático, sabiendo que su abuela lo estaría esperando en su habitación.
Al llegar, estaba ahí. Con una sonrisa perversa, le dijo que no sea tonto. Sus ojos se endurecieron mirando directamente al cerebro de King, pero este la convenció de que se sentía realmente bien. Estaba mintiendo, viendo la mirada en sus ojos. Aclarar su mente era importante. La abuela creyó todo lo que King dijo y le preguntó si la ayudaría a salir para tomar aire. King accedió y una vez afuera se quedaron por un rato bañados por la luz de la luna. La abuela allí estaba desprotegida por ellos. King agarró su bastón y se lo arrancó de la mano. De ninguna manera vas a escapar. Ahora que te tengo aquí, pagarás tus actos. Tu mente enferma ha llegado a su fin. Ahora, exclamó King. King aprovechó la situación y tomó a su abuela de la cabeza para luego clavarle sus colmillos en el cuello. Parece un perro salvaje prendido a su presa. La sangre salía eyectada del cuello a presión, como una botella de champán. El piso se tiñó de rojo y la abuela quedó tendida en el suelo. Fragmentos de piel y carne yacían contiguos al cuerpo sin vida de la víctima. Y King solo miraba en silencio. Miraba la escena del macabro crimen cometido. Y solo una silla fue testigo del hecho. King estaba solo en la noche y ellos lo esperaban adentro con la esperanza de que regresara. Pero se escapó y corrió hacia el bosque hasta donde pudo. Vio sus ojos y luego se desmayó de nuevo, cayendo en la locura, soñando que era uno de ellos. King escuchaba sus voces todo el tiempo. Ven a nosotros, King. Recuerda el té. Somos más fuertes que tú. Debes volver, King. Se hizo de día y la policía llegó a la casa del horror. A King le colocaron un chaleco de fuerza, lo llevaron a una ambulancia y procedieron al interrogatorio policial. Ahí esperaban por el doctor Landau para que le explique por qué estaban llevándolo tan lejos. King ratificaba su accionar porque, según él, podría haber sido el próximo. Nadie encontró rastros de Missy. Sería lo último que King les diría de todos modos. Se los escuchaba a ellos cantando otra vez la sinfonía del crepúsculo. La abuela estaba muerta con el cuello abierto. La sangre aún corría por la boca abierta de King. Estaba seguro que lo culparían. El doctor Landau regresó y King le contó la historia. ¿Estás enojado o simplemente loco? Puedes llevártelo ahora. El chico perdió la cordura, dijo el doctor Landau. Así es como King terminó en el psiquiátrico. Pasaron unos años hasta que el día del alta al fin llegó. Ahora estoy de vuelta en el exterior. El tiempo me ha atrapado y debo irme a la vieja casa. Abuela, ya voy a casa, dijo King. Abuela, sabía que eras tú. Te vi desde la ventana. Entra, querido. Es bueno verte de nuevo. A pesar de lo que le hiciste a mi garganta. Ellos están esperando arriba. Missy también está arriba. Está sentada en el regazo del abuelo. Apuesto a que estás muriendo por una taza de té.
¿Hola? Hola, ¿quién? ¿Quién es? ¡Es tu abuela! No puede ser. No está muerta. En cierto modo, sí. Ahora escucha. ¿Sigues ahí? Sí. Estoy aquí, abuela. Ven a la casa vieja esta noche. Hay muchas personas aquí a las que les encantaría verte. Así que bueno amigos, así vamos llegando al final de este gran clásico. Realmente la historia de King Diamond son escalofriantes, ¿no? Son aterradoras, especiales para una noche oscura. Y bueno, justo que si viene Halloween y bueno, me lo habían pedido varios, sí me parece que era la oportunidad indicada para hacerlo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por la buena onda, los que se van suscribiendo, por los likes. Y nada, yo si tuviera que darte un consejo es que cuando te vayas a dormir, yo te diría que si es de noche, duermas con la luz prendida. Si escuchas voces, si escuchas sonido, una respiración en la parte trasera de tu cuello. Yo soy escéptico, no creo mucho, pero después de todas estas historias, tengo mis dudas de la existencia de todas estas cosas. Tened muchísimo cuidado. Buenas noches.